Mateo capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el 23. Hoy vamos a terminar con esta porción preciosa que venimos pidiendo. Leamos nuevamente por última vez este texto, Mateo 13, desde el 1 al 23. Lea conmigo y luego mantenga su Biblia abierta para ir siguiendo en el sermón. Dice así la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, versículo desde el 1 en adelante. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo es engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír y lo que oís, y no lo oyeron. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Oremos, bendito Señor, te agradecemos por toda esta preciosa reunión que estamos disfrutando. Luego ahora por el momento de la exposición bíblica, que nos des entendimiento, que abra, Señor, nuestros ojos espirituales para poder comprender las verdades de este texto, entenderlas correctamente junto a sus implicancias y así creer en ellas, ponerlas en práctica y de esta manera podamos crecer. Ayúdanos en este tiempo, guíanos en todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. El título nuevamente es Diferentes respuestas a la palabra de Dios. Un libro secular que tengo dentro de mi biblioteca, que me encantó leer y lo tengo ahí guardado, se llama Las aventuras de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. En esa saga de ficción llama la atención la mente sagaz del detective Holmes para descifrar acertijos y encontrar detalles secretos a los que otros no prestaron atención y que les servía para resolver casos que parecían imposibles. El asombro del doctor Watson, su fiel ladero, es también el mío cuando veo a Holmes presentar las evidencias, salir terminando la historia. Generalmente pasa así, al final él cuenta todo y como que ahí se entiende qué fue lo que él estuvo observando. Seguramente se dan cuenta que es un género que disfruto y la verdad me gusta, se los recomiendo al que no lo haya leído. Ahora, ¿por qué menciono esto? Bueno, porque es probable que a muchos, como a mí me pasa, le gustaría tener la suficiente sagacidad para darse cuenta de cuestiones y situaciones que no son tan simples de notar. No tengo esa sagacidad, me encantaría, ¿no? Creo que la mayor frustración, en todo caso, es darme cuenta que soy todo lo contrario al detective Holmes. Hay cosas que pasan incluso delante de mis narices, las cuales a veces ni cuenta que me doy. En eso es una de las razones por las que agradezco a Dios, por la esposa que me ha dado,
que amorosamente me hace notar circunstancias que se me pasan por alto. Me hace ver esto o aquello y yo, ¿viste? ¿Cuándo pasó eso, no? Y ¿cómo cuándo pasó, no? Sin que a veces igual con ternura, ¿no? Pero me diga como una pregunta que a veces me hace, ¿es en serio, amor, no te diste cuenta de eso? ¿No? Y mi cara me delata, ¿no? Decir, la verdad que no, ni sé de lo que me estás hablando. Bueno, pienso que con algo de esto nos encontramos en este pasaje. Las parábolas escondían algunos misterios del reino que la gente en general no entendió por justamente su propia responsabilidad. El desafío de Jesús de poder comprenderlos solo sería posible si por fe las personas venían a Él en busca de respuestas. Eso fue lo que hicieron los discípulos. Y como vamos a ver en esta tercera parte del sermón, Cristo ahora les va a responder, les va a descubrir los conceptos espirituales comparables detrás de esta parábola. Les va a aclarar la parábola, trayendo a la luz conceptos teológicos que no eran tan simples de notar. Y con eso expondrá por qué tantos que parecían amar y temer a Dios, en verdad no tenían una relación verdadera con Él. El punto es que todavía el reino de los cielos no había llegado a esas vidas. Rechazaron el único mensaje que podía darles acceso a ese reino en virtud de que no creyeron en el Mesías, el enviado del cielo justamente para salvarlos. Y aunque este reino todavía no se estaba estableciendo de manera visible en el mundo, aquellos que por la fe se sometieran humildemente a Jesús estarían reflejando su pertenencia a ese reino, que eran ciudadanos de ese reino. Esto es lo que en parte se entendió al presentar la parábola. ¿Se acuerdan? El resultado depende del terreno sembrado. Por eso algunos acudieron a Cristo y otros se alejaron. Algo que también vimos la semana pasada era que eso de que algunos sí y otros no debía sorprender a nadie, era algo esperable, era algo que había acontecido siempre durante la historia. Es lo que siempre, como digo, ha acontecido. Algunos rechazaron a Dios y vivieron su vida lejos de Él y por ende fueron castigados, mientras que otros confiaron y se sometieron a su voluntad, demostrando con eso que su fe era genuina. En esta tercera parte vamos a ir notando algunas consideraciones más al respecto, centrándonos en entender por qué algunos rechazan el mensaje de plano, por qué otros pareciera que sí lo aceptan, pero después resulta que no, así como también hay algunos benditos que por fe vinieron a Cristo y pudieron ver, oír y entender mucho más allá de lo que tal vez se imaginaron. ¿Por qué? Porque esa es una característica distintiva de un discípulo verdadero de Cristo, aquel que ha recibido el reino de Dios en su vida. Te animo a seguirme con atención porque estoy seguro que esta tercera parte puede ser de mucha bendición para tu alma. Meditar en estas verdades que vamos a ver en esta tarde. El tema del sermón es el siguiente: el reino de Dios es recibido por los creyentes verdaderos y rechazado por los falsos. Repito, el reino de Dios es recibido por los creyentes verdaderos y rechazados por los falsos. ¿Qué podemos aprender respecto a eso? El texto enseña progresivamente 3 conceptos claves, de los cuales hoy vamos a ver el último. ¿Me siguen hasta acá? Vamos a ver entonces este tercer concepto clave. El tercer concepto clave de este pasaje es que los tipos de terreno representan los corazones humanos. Ese es el tercer concepto clave. Los tipos de terreno representan los corazones humanos. El pasaje se enfoca en Jesús interactuando con los discípulos luego de explicar las razones por las cuales habló por parábolas a la gente. Versículo 18, lea conmigo, fíjese que dice al comenzar: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Veamos algunos asuntos iniciales importantes. Lo primero es notar la relación entre la sección anterior y cómo comienza esta nueva. Jesús resaltó la bendición que tenían estos discípulos presentes y junto con ellos vimos que todos los que vendrían después, en poder oír y ver cosas que antes otros quisieron oír y ver y no pudieron. ¿Se acuerdan? Capítulo 13, versículo 17. Vimos ya que eso se refería a los santos del Antiguo Testamento. Ellos anhelaron conocer más verdades acerca de como estas que el Mesías estaba enseñando, pero no era el tiempo de la revelación de esas cosas, como fue luego con la aparición del Mesías. Así todo, vimos que el patrón era el mismo. Aquellos justos y profetas del Antiguo Testamento creyeron en aquel que iba a venir. Ahora, estos discípulos
bajo esta nueva dispensación que estaba iniciando, en el que ya había venido. Este marco histórico les permitía recibir a ellos algo especial. De acuerdo a eso, el texto presenta justamente una implicancia. Fíjense que aquí Jesús los llama a oír. Como ahora pueden oír estas cosas, deben hacerlo. Por eso está aquí en imperativo, oíd. No es ustedes pueden, sí, pueden y por eso deben oír estas verdades. Deben prestar atención a su enseñanza para que al comprenderla puedan confiar y ponerla en práctica en su manera de vivir. La gracia, hermano, no se nos es dado para vivir como se nos plazca, sino para caminar de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. También se resalta el marco de quienes pueden y deben oír. ¿Qué dice ahí el texto? Vosotros. ¿Quiénes son ese vosotros? Ya lo hemos visto, los discípulos. Aquellos que por la fe acuden a Cristo para entender lo que de por sí solos nunca podrían. Pero que Él, como vemos a continuación, se plació de revelarles por justamente el puro afecto de su voluntad, no por algo que ellos merezcan, tal como vimos, ¿se acuerdan allí en capítulo 11, versículo 25 en adelante? Porque Él nos ha querido revelar. O sea, que Él estaría diciendo aquí, oigan ustedes lo que significa la parábola del sembrador que acabo de hablar a la gente. Ya dijimos, hermanos, que el principio central de la parábola probablemente les había quedado claro a la mayoría. ¿Se acuerdan? Ese principio general, la enseñanza general de la parábola es que el resultado de la cosecha dependía del terreno sembrado. Eso lo podían comprender. Ahora, el concepto espiritual comparable es lo que Jesús empieza ahora a develar a continuación, que eso no lo podían saber si el maestro o el rabino no lo explicaba. La primera parte de la explicación se enfoca en la parte de la semilla que fue sembrada junto al camino. Lea ahí conmigo versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La situación comparativa es la de alguien que oye la palabra del reino. Ahora, ¿qué es esta palabra del reino? Con esta mención, Jesús se está refiriendo a la enseñanza que Él ha estado presentando, que es en parte lo que ya venimos viendo en todo este Evangelio según Mateo. Acerca de cuál es su rol en este reino, sabemos que es el Mesías, tal como por ejemplo menciona allí en Mateo capítulo 9, versículo 6, cuando se identifica a sí mismo como el Hijo del Hombre que tiene poder para perdonar pecados. También en cuanto al mensaje de las distinciones más importantes de este reino, las características de los que viven en este reino. ¿Se acuerdan, por ejemplo, allí en capítulo 5, versículo 3, cuando comienza el Sermón del Monte, Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿por qué? Porque de ellos, ¿qué es? El reino de los cielos. ¿Ven? De la manera también en la cual un ser humano puede ser parte de ese reino, que es por la fe en Él. ¿Se acuerdan el pasaje clave en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28? Jesús dijo, venid a mí, todo lo que está trabajado y cargado, y yo os haré descansar. ¿Qué significaba eso? Confíen en mí, crean en mí. Y también parte de este mensaje era la forma en la que debe vivir aquel que forma parte de Él. Cuando, por ejemplo, en el Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 20, Él dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Varios conceptos acerca de la palabra del reino. Estos y muchos conceptos teológicos más que el mismo Cristo y los apóstoles después de Él irían enseñando, son los que conforman aquí la palabra del reino. Y aunque el apóstol no lo aclaró de manera específica, se entiende entonces que se trata de que la semilla, justamente que el sembrador esparció, es esta palabra del reino. Aquí no lo dice de manera directa a Mateo, pero con el texto paralelo, Lucas capítulo 8, versículo 11, ahí justamente se lo identifica. Dice ahí, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios o la palabra del reino. Estamos hablando de lo mismo, algo sinónimo. Respecto al sembrador no se nos da ninguna aclaración. ¿Por qué? Bueno, porque no es algo realmente importante en la historia. Recordemos nuevamente, como lo vamos a ver varias veces en las parábolas, tengámoslo presente.
La clave en las parábolas no es tanto analizar y resolver cada detalle, sino mantener el enfoque en el concepto central. Un comentarista creo que da en la tecla al mencionar lo siguiente, dice: el sembrador de la parábola no se identifica porque su identidad no es lo más importante. Él representa a cualquier persona que distribuye la semilla. El sembrador es todo aquel que proclama la palabra de Dios, ya sea mediante la predicación, el evangelismo personal, mediante el testimonio personal o de cualquier otra forma. El sembrador es el que esparce la palabra o el mensaje del evangelio. Ahora, habiendo aclarado estos detalles iniciales, analicemos la primera situación. Dice que es la situación de alguien que oye este mensaje. ¿Y qué dice el texto? No lo entiende. Volvamos ahí al texto. Es la de alguien que oye este mensaje y no lo entiende, versículo 19. ¿Qué le pasó posteriormente a este terreno o a esta persona? Dice que viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Para que no quedan dudas, Cristo reafirma que este que fue sembrado junto al camino. Lo que de entrada nos va quedando en claro, que ya lo hablamos antes, y que es central en la enseñanza, es el ámbito donde se recibe la semilla y donde se irá produciendo los distintos efectos del mensaje. ¿Cuál es ese lugar? El corazón. Fíjense que dice lo que fue sembrado en su corazón. El corazón es la clave, es la vida interior del ser humano, el lugar donde la semilla fue arrojada, lo que aduce al tipo de terreno sembrado. Ahora, ¿qué pasó en este caso? Bueno, así como la semilla no es retenida por la tierra de junto al camino y por ende no germina, así también pasa con esta clase de corazones. La palabra queda en la superficie y tal como los pájaros van tras las semillas y se las llevan, el malo, dice acá el texto, o sea, el diablo arrebata el mensaje. ¿Cómo sabemos que está hablando del diablo? Bueno, nuevamente, Mateo no lo dice, pero si vemos en el pasaje paralelo de Lucas capítulo 8, versículo 12, dice: y los del junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ahora, entendiendo esta realidad, lo que nos lleva a reflexionar: si es el diablo el que se lleva entonces la semilla, ¿es Satanás el responsable principal de que en esta clase de corazones la palabra no produzca fruto? Bueno, deberíamos decir que la respuesta es no, lo mismo que pasaba con los pájaros. Entonces, bueno, así como en la tierra de junto al camino, donde la causa central del problema es la dureza del terreno, es el corazón endurecido, rebelde y cerrado al mensaje de Cristo, lo que provoca que la palabra oída no halle cabida, algo recurrente en la historia y, como dijimos en la sección anterior, algo esperable. Hoy escuchábamos sobre la obra de los profetas hablándole al pueblo, y fíjense lo que dice allí el profeta Jeremías en capítulo 19, versículo 15. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella. ¿Por qué? Porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Estaban cerrados sus corazones. Esta dureza de cerviz es una analogía para entender esa dureza del corazón, aquel que no quiere escuchar. Y fíjense cómo luego toma esta palabra en el Nuevo Testamento y Esteban, antes de ser lapidado, le dice al pueblo, allí en Hechos 7:51, duros de cerviz, lo mismo, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. En cierta manera está citando lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento con Israel, está pasando hoy. No quieren escuchar, cierran sus corazones a la palabra de Dios y por eso no produce ningún efecto. Es importante que eso quede claro, hermanos. El hecho de que no se entienda, como dice el texto, tiene que ver no solo con un problema de incapacidad, sino, como dijimos la vez pasada, sobre todo un asunto o un problema moral, que es una responsabilidad individual de ese oyente. Porque si solo fuera una incapacidad, no pasaría de ser una víctima, pero aquí Dios hace responsable a la gente. Entonces es principalmente un dilema moral. La gente no quiere escuchar la palabra,
reflejado en esta corazones como junto al camino. Nadie tiene más culpa que esa misma persona por no entender lo que se le enseñó. Ahora, eso nos lleva a una duda también importante, de acuerdo a lo que entendemos en la Biblia. Pero, pastor, ¿esto no es igual para todas las personas? ¿No todos estamos por naturaleza en la misma condición que Jesús explica? ¿Por qué es que entonces Jesús hace una distinción especial de alguna clase de personas? Si en otros textos de la Biblia se menciona que todos están incapacitados y nadie quiere. Bueno, es interesante eso. Siempre tenemos que tener cuidado, lo hemos hablado varias veces, de no tratar de traer la teología de otro autor bíblico a otro libro cuando tal vez el enfoque está puesto en otra cosa. Ambas cosas se complementan, pero no quiere decir que exactamente sea lo mismo. Dicho esto, o sea, es cierto que la Biblia enseña que todos los seres humanos naturalmente están incapacitados y son responsables por no aceptar con humildad el mensaje de Cristo a causa de nuestra condición caída. Hace un ratito en la lectura bíblica escuchamos Romanos capítulo 8, versículo 7, ¿se acuerdan? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan, o sea, no quieren sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, una realidad para todas las personas, para todos. Ahora bien, pienso que ese no es el enfoque teológico al que considero que Jesús está apuntando. Si bien el pecador por sí solo no quiere ni puede recibir con gozo el mensaje de salvación, a lo que el Señor está apuntando aquí en esta sección es a otro concepto. Es la realidad de un corazón obstinado que contempla las señales, escucha la verdad, pero se resiste deliberadamente a creer, ya sea por desprecio al Evangelio o por falta de interés. Escucha las verdades del Evangelio, pero no refleja ni el más mínimo deseo de profundizar en esas verdades. Ve que el enfoque es distinto, está apuntando a esa clase de personas. En esta categoría, por ejemplo, podría identificarse a las personas, ¿se acuerdan de las ciudades que habían sido expuestas a la luz y aún así siguieron su vida como si nada, que son un reflejo en general de la gente que muchas veces nos rodea? ¿Se acuerdan cuando allí Jesús advierte, exhorta a la gente allí en capítulo 11, versículo 20? Entonces Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades en la cual había hecho muchos de sus milagros. ¿Por qué los reconviene? Porque no se habían arrepentido, habiendo visto todo lo que habían visto, y esa gente seguía viviendo la vida normalmente como si nada hubiera pasado. ¿Se acuerdan que Jesús le dice, si en otros lugares donde el castigo de Dios fue tan grande, hubieran recibido los milagros que ustedes le hubieran hecho, hace tiempo se hubieran arrepentido? Por tanto, le dice él, en el día del juicio el castigo será más tolerable para ellos que para ustedes. Pero así también lo podemos notar mucho más en la actitud consciente y cerrada de personas que, tal como los escribas y fariseos, incluso ante toda la evidencia recibida, determinan oponerse a Cristo. Ya no son gente que quedan en indiferencia, sino gente que activamente se pone en contra del Evangelio, en contra de Cristo, y tratan de aplastar todo lo que se relacione con Él. Y para hacer eso, estas personas utilizan todo aquello que se les viene a la mano, desde ideologías humanas, filosofías humanas, religiones y hasta la teología liberal. Son algunos de los métodos que encuentran y utilizan para tratar de socavar este mensaje y así de alguna manera poder construir como una pared de concreto espiritual entre ellos y los que siguen sus pasos y Dios. Como bien resalta un comentarista bíblico, el corazón de esas personas está tan endurecido en contra de la dulce atracción de la gracia como lo está de los tremendos terrores del juicio. La indiferencia, la insensibilidad y el amor por el pecado han hecho el corazón de esta persona seco, denso e impenetrable. Por eso, como hemos visto en capítulos anteriores, son capaces tanto de blasfemar en contra del Espíritu Santo como los líderes religiosos que estaban allí, y por eso Jesús le dice, esto no les será perdonado más, como de afirmar de manera tajante, incluso diría hasta rabiosa,
acerca de la inexistencia de Dios, aunque todo en el mundo refleje lo contrario. Usted conoce personas, incluso personas, gente buena, tranquila, pero que usted le habla un poco acerca de Dios y se transforman en muchos hábitos, en su trabajo, probablemente a los chicos les pasa en el colegio. Usted menciona la existencia de Dios, usted menciona, o los chicos mencionan, que Dios creó el mundo y una oposición terrible se levanta. Hoy el mundo llama científicos a algunos que afirman que Dios no existe, que Dios no creó el mundo en 6 días, que todo tiene que ver con una evolución, que Dios no existe, que no hay nada, que el Dios de la Biblia no es real. Y a muchas personas se lo denominan científicos en este mundo diciendo eso. Pero miren cómo la Biblia define a las personas que dicen que Dios no existe. No le dice científicos, le dice necios, mínimamente. De mínima le dice necios. Fíjense ahí en Salmo 53, 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Por eso Pablo mismo en Romanos capítulo 1, versículo 20 le dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cuál es la excusa? Su necedad. Su corazón bloqueado a la verdad de Dios, incluso ante la evidencia. Personas así son gente de todo tipo, ¿no? Pero tan falto de entendimiento que se mantendría en el error, incluso aunque tal como pasó en la gente en aquel tiempo, el primer siglo, se encontrara en la presencia misma de la verdad encarnada. El Mesías estaba ahí entre ellos, comiendo con ellos, hablando con ellos, haciendo milagros y no estaban dispuestos a creer. Y cualquier señal que hubiera hecho, ellos lo hubieran llevado para cualquier lado porque no iban a aceptar la verdad. Y entendamos, por favor, Jesús ministraba a gente que no se identificaba como pagana o como atea. Eran personas que decían creer en Dios, como hay hoy, ¿no? Mucha gente que te dice que cree en Dios. Que hasta cierto punto cumplían con algunas estipulaciones religiosas de la ley mosaica, cosas que incluso todavía siguen en la mente, en la conciencia de muchas personas que te dicen, si yo creo en Dios, no, yo no robo nada, yo me porto bien, pago mis impuestos, paro en el semáforo en rojo, hago las cosas bien. Pero fíjense que así todo, tan cierto como se jactaba esta gente que Jesús ministraba de ser el pueblo de Jehová y descendientes de Abraham, era igual de claro en general su dureza e insensibilidad espiritual. Aunque el Mesías que tanto decían esperar caminó por aquellos senderos de Palestina, buena parte de la nación no prestó atención a su enseñanza y mucho menos lo honró como el hijo de David prometido. Algunos tal vez se preguntaban, ¿será este el hijo de David? Pero luego esa gente se fue. Ninguno se quedó a honrarlo como él merecía. Por eso, como declaró Jesús, cuando vino la palabra a sus vidas, el diablo se las arrebató, porque no produjo ni el más mínimo broto de fe en sus vidas. No es que Satanás y sus huestes de maldad tuvieran que hacer un gran esfuerzo para eso. Los corazones endurecidos de las personas estaban predispuestos a que así aconteciera, incluso en este tiempo. Porque así como Satanás en este mundo trae cosas que hace que la gente rechace a Dios y se olvide de Dios y no quiera conocerlo y creer en Él, lo único que hace el diablo es darle lo que la gente quiere, porque la gente odia a Dios. Jesús avanza con su explicación enfocado en el segundo tipo de corazón, versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo,
pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este caso se enfoca aquí en el terreno de pedregales. Si se acuerdan, vimos que no se trataba de una tierra cubierta por piedras, esas piedras estaban por debajo, no muy lejos de la capa exterior de tierra, pero que dejaban claro que esa porción de tierra cultivable era muy delgada. Por eso, como Jesús explicó en la parábola, la raíz brota pronto porque no hay profundidad para hundirse, pero al salir el sol se seca tan rápido como surgió. Cristo declaró la verdad espiritual comparable detrás de eso. Es el corazón de una persona que al oír la palabra, a diferencia del caso anterior, sí presenta frutos de que la acepta. Por eso dice el texto, al momento la recibe con gozo. Muestran buena receptividad al mensaje de Cristo, un lindo interés inicial. Se entusiasman con aquello que se les enseña, pero lamentablemente todo ese entusiasmo inicial luego se va desvaneciendo. ¿Por qué? Como explica Jesús, porque no tienen raíz, por eso son, dice, de corta duración. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, así como a primera vista al agricultor le pudo haber parecido que la planta empezó a crecer, pero en realidad solo se trataba de que al haber poco espacio por abajo, la raíz salió para arriba. Del mismo modo, esta clase de personas pareciera que muestran fe en Cristo, pero con el tiempo esa exhibición era solo aparente. Su fe no era genuina, sino una meramente superficial, sin raíces, predispuesta para que pase algo que la marchite. O sea, no es cuestión de evaluar si una fe así va a derrumbarse, sino el esperar sencillamente a cuándo eso va a acontecer. Ahora, ¿cuál puede ser un elemento decisivo que genere ese proceso de secarse? Jesús, o según Jesús, al venir la aflicción o la persecución a causa de la palabra. Ahí dice el texto que es cuando tropieza, o sea, esa fe se comienza a desvanecer. Y pensemos un poco en lo que hemos estado viendo en todo este Evangelio según Mateo en cuanto a estas realidades. Recordemos lo que hemos estado viendo del mensaje de Cristo. Jesús nunca anduvo con eufemismo o dando vuelta en decir verdades que eran incómodas, pero que eran completamente reales. Él nunca dejó de afirmar que seguirlo iba a tener un costo, que hay que sufrir rechazo, incluso de seres que amamos y que queremos. ¿Se acuerdan allí en capítulo 10, versículo 35? Jesús dijo, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de sus casas. Seguirlo a él es saber que va a padecer aflicción, que vas a padecer persecuciones. Capítulo 10, versículo 17, dijo Jesús, y guardado de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Qué vemos acá? Persecución. Gente alterada por lo que estás llevando, por el servicio que haces para Cristo. Él dijo que se sufre vituperio, que se sufren injusticias, que se sufren calumnias, que se sufren injurias. ¿Se acuerdan, por ejemplo, capítulo 5, versículo 11? Le dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Seguirlo a él también hay aflicción en el sentido que se batalla por despojarse del pecado para vivir vidas santas. Porque Jesús les dijo, ustedes no pueden vivir así nomás. Sino que le dijo en capítulo 5, versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Seguirlo a él, dijo Jesús, incluye hasta morir a uno mismo. Qué más grande que eso, ¿no? Hasta eso dijo él. Capítulo 10, versículo 37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Jesús fue claro en el costo.
¿Con la promesa de la vida eterna? Por supuesto que sí, pero recordando que antes de la gloria hay que pasar dolores y aflicciones siguiendo la senda que Él dejó. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando esto acontece, cuando lo que se puede esperar llega, que son las aflicciones, cuando estas aflicciones o persecuciones por causa de ser fieles al Evangelio de Cristo tocan a la puerta, entonces una fe sin raíces está condenada a tropezar y a desvanecerse por no estar dispuesto de verdad a perseverar. Algo que solo acontece con un creyente verdadero. Creyente verdadero persevera, sigue adelante. No porque el camino se le allane, no. Si el camino se vuelve difícil y se mantiene difícil, sigue. Jesús mismo lo dijo, Mateo capítulo 10, versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es una característica del creyente verdadero. Ahora, alguien como este terreno de poca raíz no quiere saber nada con esto. Le parece hermosa las promesas, las bendiciones, le parece glorioso y hermoso Cristo, pero les desagrada y les suena demasiado costoso todo lo que tienen que estar dispuestos a soportar en el mientras tanto, hasta que llegue la gloria eterna. El gozo inicial se apaga y una fe vibrante que momentáneamente surgió, así como vino, se marchó. Con el mismo entusiasmo con el que se entró esa persona por la puerta de las bendiciones del reino, es que esta clase de personas buscaron, por así decirlo, la salida de emergencia de una vida sin padecimientos por causa de Cristo. Eso no me contaron. Esto no me gusta. La bendición es sí, un gozo, una bendición. Dame a Cristo, cantábamos, dame a Cristo a la mañana, al despertar, dame a Cristo. Pero darte a Cristo, darte todo lo que viene con Él, las aflicciones también. Eso no me des de Cristo. Es todo, ya dijimos, a Cristo se lo abraza todo o no se lo abraza. No hay términos medios con Él. Él ya lo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge conmigo, desparrama. El pastor John MacArthur, en su libro Parábolas, que se lo mencioné la vez pasada, hace una descripción minuciosa de esta clase de corazones. Él dijo, escuche, aquellos cuya fe es meramente superficial, escuchan el Evangelio y responden de forma rápida y superficial. Quizá tienen algún motivo egoísta, pensando que Jesús va a arreglar sus problemas o hacerle la vida más fácil. Ellos no toman en cuenta realmente el costo. Durante un tiempo se deleitan en una emoción, un sentimiento de alivio, alegría, euforia o lo que sea. Hay lágrimas de alegría, abrazos, palmadas y una gran cantidad de actividad en su primer momento. Esto tiende a convencer a otros creyentes que se trata de una verdadera conversión bien arraigada en una genuina convicción. Incluso podríamos estar inclinados a pensar que es una mejor respuesta que la condición tranquila de algún creyente genuino que siente tan profunda convicción por su pecado e indignidad que lo único que experimenta es un profundo sentido de humildad y serena gratitud. Muy interesante. Ahora, pastor, ¿quiere decir esto que los que reciben exultantes el Evangelio son falsos creyentes y que los serenos son los que en verdad son salvos? No, nada que ver, ni una cosa ni otra. Se puede haber expresado efusividad o tranquilidad en el comienzo de la vida cristiana y ser alguien que se convirtió igual de verdad. Conozco muchos hermanos aquí que comenzaron en la fe y eran o son todavía bastante efusivos, y otros son más bien tranquilitos y son creyentes los dos por igual. El foco no es ese. ¿Cuál es el foco? Los frutos. Especialmente cuando su fe es probada. El entusiasmo, poco o mucho, reflejado en un comienzo, no es nada si la persona no persevera. Si no lo hace,
es porque entonces la semilla pudo haber sido plantada en pedregales. Dicho de otro modo, aquel que solo tuvo una recepción superficial del mensaje de Cristo, pero sin una convicción profunda y una fe genuina en Él, no importa que tanto se haya entusiasmado al comienzo, si no hay un cambio real en el corazón, más tarde o más temprano, especialmente cuando la prueba llegue, se va a alejar de Dios o dejará de mostrar el compromiso fiel y sostenido con el Evangelio que mostró a lo que fue el principio. Eso es lo que Jesús está explicando al comparar este aspecto de la parábola con la realidad espiritual. Muy interesante la realidad. El tercer texto, o el texto que prosigue con una tercera explicación. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es un caso similar, pero un poco distinto al anterior. Es parecido en el sentido que también como que pareciera de entrada reflejar cierto agrado por la palabra. No la rechaza de una como el primer terreno. Pero a diferencia del caso anterior, cuando el problema era la falta de raíz, en este caso dice que el problema ¿qué es? Los espinos. Espinos que ahogan a la planta de tal modo que no le permite crecer y dar fruto. Los cardos dijimos que inutilizan aquello que pareció surgir de la tierra. Con eso en mente Jesús aclara qué son esos espinos. ¿Qué son? Dice él, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Lo que nos podríamos preguntar, ¿a qué se refiere con eso el Señor? Bueno, si haríamos un resumen, podríamos decir que se trata del amor por las cosas de este mundo. Tanto lo material, como pueden ser las riquezas, como lo inmaterial, que serían los afanes de este siglo. Lo palpable y lo impalpable, que juegan por igual un rol dentro del corazón. O sea, todo aquello que incluso puede ser hasta bueno y honroso, que compita en nuestra atención y lealtad por Cristo. Todo aquello por lo que uno se afane tanto y lo ame tanto que se convierta en un ídolo en el corazón. Este asunto, en esta sección, es un tema de lealtades. Es preguntar, ¿qué es lo que está más en la cabeza y en el corazón? ¿Qué es lo que forma más parte de tus conversaciones, de tus planes, de tus proyectos, de tus sueños? ¿Qué es lo que realmente te satisface más o te hace más feliz? O preguntar a qué no estarías dispuesto a renunciar por causa de Cristo y de su reino. Esos son todo tipo de preguntas que involucran esta idea. Bueno, creo que es un poco de todo esto lo que Jesús se refiere en esta porción. Tal vez esas cosas durante un tiempo pueden convivir junto con seguir a Cristo. Así como momentáneamente la planta puede subsistir rodeada de espinos. Pero tarde o temprano, los espinos van a sofocar tanto que va a opacar esa fe. La va a presionar para que desista de querer crecer. Y hará que esa fe se vuelva, dice el texto, infructuosa. O sea, débil. O sea, sin fuerzas. O sea, una fe que no se parece a la fe verdadera, porque va a tener a Cristo como algo opcional, como un segundo plano, como, bueno, me identifico como cristiano, porque, bueno, voy a la iglesia y hago cosas de cristiano. Bueno, tal como Jesús dijo, así como no se puede tener una buena planta rodeado de espinos, no se puede tampoco, dijo Jesús anteriormente, en capítulo 6, versículo 24, servir a dos señores. No se puede. Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Es una cuestión de lealtades. El corazón solo puede rendir lealtad a alguien o a algo.
Solo una cosa, porque el corazón se enfocará o en una cosa o en otro. O sea, digamos, haciendo un resumen, si al primer terreno podríamos identificarlo como el terreno duro y al segundo terreno como el terreno superficial, a este tercer terreno podríamos llamarlo el terreno afanado o enamorado del mundo. Un terreno así o a un terreno así, las cosas de esta vida le tiran más que el reino de Dios y su justicia. Como Jesús también dijo allí en Mateo capítulo 6, versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, porque los terrenos con espinos buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas vosotros, ustedes, los de buen terreno, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Ven cómo todo va cerrando? ¿Ven cómo todo se relaciona con todo? Es muy claro, Mateo, cómo va armando la estructura de pensamiento. Para este tipo de terreno, o por este tipo de terreno, esta clase de personas viven para aquello que atesoran más en el corazón. Pero incluso hay un componente que no podemos dejar pasar, muy interesante, en lo que tiene que ver con la obtención de cosas materiales en esta vida. Jesús dice que estas cosas engañan, son engañosas, así dice nuestro texto. Dice el engaño de las riquezas, podemos decir las cosas materiales. ¿En qué sentido engañan? Creo que engañan en el sentido de que dan cierta sensación de estabilidad y de seguridad espiritual o seguridad emocional, aunque en verdad no sea así. Por eso digo que engañan. Alguien que obtiene algo material en la vida que tanto añoraba, puede creer que tiene ya todo lo que necesita y que por ende no le hace falta más seguir fielmente a Cristo. Pues ya tengo lo que necesito, lo que vine a buscar. ¿Por qué tendría que seguirle? Eso que buscaba lo engañó. O incluso el bienestar momentáneo que le da eso, lo puede engañar haciéndole creer que posee el favor de Dios, aunque eso no sea cierto. Pero mira, cómo no estoy re bien, ¿no? Canta, estoy bien con mi Dios, ¿por qué? Porque tengo un re buen trabajo. Por eso estoy bien con mi Dios. Él está bien conmigo porque me dieron un ascenso en el trabajo, cambié el auto, me fui de vacaciones. Mirá si no estoy bien con mi Dios. No, ese es un gran pilar doctrinal del falso evangelio de la prosperidad. De aquellos que creen de que el estar bien con Dios se relaciona con la prosperidad material o de las cosas o del amor, de las emociones, de lo que sea. Ahora, de un modo u otro, la realidad es la misma. Alguien así tampoco refleja una fe genuina, sino una que es vacilante, que solo se mantendrá en buena disposición a acompañar tanto y cuanto no se le pida la renuncia de aquellas cosas terrenales que ama mucho o que ama demasiado. Porque ahí empieza el problema, cuando empieza a escuchar la palabra que le demanda abandonar eso, que tanto ama, que tanto abraza. ¿Se acuerdan? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando veamos la famosa historia del joven rico, alguien que era rico y que estaba muy bien y que decía que había guardado todos los mandamientos de Dios desde su juventud. Y Jesús entonces, capítulo 19, versículo 21 de Mateo, dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, en el reino de los cielos. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenías muchas posesiones. Que no eran el problema las muchas posesiones, el problema es que las amaba demasiado. Y Jesús, como un cirujano, fue y dio directo al mal de su corazón. Entendió perfectamente Jesús cuál era el problema. Y este joven a eso no estaba dispuesto a renunciar.
demasiado valioso. Cristo no es tan valioso para ese corazón como para que valga la pena desprenderse de algunas cosas de su vida por amor a Cristo. Finalmente se nos presenta la última clase de tierra, más el que fue sembrado, versículo 23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ya hemos visto que este terreno fue clasificado como buena tierra por el hecho de que produjo fruto que dejó buena ganancia al sembrador, aunque en distintos porcentajes. Jesús comparaba en este caso esta realidad con aquellos en los cuales al oír la palabra el resultado es positivo. Son los que oyen, entienden la palabra y dan fruto. Ya venimos viendo que los mismos discípulos presentes aquí ante la explicación de Jesús eran como una analogía, como una ilustración de esta enseñanza. Ellos se expusieron a la verdad, recurrieron por fe a Cristo para entender las verdades del reino y como resultado comprendieron cosas que a otros les fue vedado justamente a causa de su incredulidad. Pero no fue simplemente un mero aprendizaje. La misma fe que los llevó a Cristo produjo buen fruto que consistía de manera básica en someterse y ser fiel a aquel que los había convocado a venir a Él, al mostrarles la imposibilidad por sí mismo de conocer la verdad. Ese era un llamado directo a que vinieran a Él. Entonces, ya lo dijimos anteriormente, pero volvamos a pensar, ¿cuál es la diferencia entre este terreno y los anteriores terrenos? La perseverancia. La perseverancia. Porque aquí habla en presente, de un fruto que va haciendo todo el tiempo, va generando un buen fruto. Si bien no se nombra de manera directa, no es difícil discernirlo. Pense un segundo. Aquí los buena tierra, por así decirlo, no es que no padecieron momentos de aflicción o de persecución por causa de la palabra. No es que no experimentaron luchas y tentaciones con los afanes engañosos de esta vida y las cosas de este mundo. Ellos también pasaron por todo esto, pero a diferencia de los otros terrenos, ellos dieron buen fruto. ¿Por qué? ¿Por qué ellos sí y los otros no? Porque para estos, Cristo fue más valioso que las luchas, que las aflicciones, que los deseos por cualquier otra cosa en esta vida. Cristo es el tesoro más glorioso que encontraron, por ende no están dispuestos ni a abandonarlo, ni a intercambiarlo por nada ni por nadie. No hay nada que este mundo le pueda ofrecer más valioso que Cristo. Esa es la clave. Es una persona que se nota que para él Cristo es valioso. Porque venga lo que venga, va a seguir. Va a perseverar. Va a ser capaz de decir como Job, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esa es la clave. Pregunta, ¿qué significa el detalle de los diferentes porcentajes de ganancia en la tierra buena? Bueno, siguiendo la lógica en el argumento de Jesús, es que puede ser buena tierra incluso con un rendimiento dispar. Dicho de otro modo, no todos los discípulos de Cristo darán el mismo fruto abundante posible todo el tiempo. Habrá épocas de menor fruto, otros de mayor, pero en general se distingue la presencia de frutos que van demostrando que son buena tierra, porque esa persona nunca más será lo que era antes de llegar a Cristo y recibir el conocimiento de su reino. Vas a ver la curva de crecimiento y siempre termina yendo para arriba, por más que tenga pequeños altibajos. Perseverará en el tiempo, con altibajos, sí, pero sin renunciar, sin que su fe se marchite, sin que las cosas y afanes de este mundo lo ahoguen. Sus frutos reflejarán a diario el cambio real en su corazón y sus obras demostrarán que han sido alcanzados por el reino de los cielos. Interesante, ¿no? La parábola. Ahora, habiendo comprendido la parábola, nos queda considerar qué es lo que el apóstol quiere enseñar a sus propios oyentes con todo esto. ¿Por qué le cuenta a su propia audiencia de esto que Jesús habló con los primeros discípulos? Bueno,
Podemos preguntar, ¿por qué estructuró el relato de este modo? ¿Por qué lo escogió armar así? ¿Por qué Jesús obró del modo que lo hizo? Bueno, considero que Mateo está queriendo usar el relato como una ilustración del contenido de la parábola. La gente en general que solo se quedó en lo superficial y se fueron sin tratar de conocer el significado espiritual de la parábola, son como los malos campos. La semilla en ellos no produjo ningún fruto positivo. Esto era algo esperable, como dijimos, no todos iban a recibir el reino de Dios. Pero para los que sí lo recibieron, el resultado fue precioso. No solo entendieron lo superficial, sino que Cristo los ministró justamente de una forma especial, explicándole los secretos del reino de Dios. ¿Por qué a ellos sí y a los otros no? Porque sus corazones se dispusieron a recibir con humildad la palabra implantada. Por eso dieron buen fruto. A los pies de Cristo escucharon con fe su enseñanza porque deseaban hacer su voluntad. Y así como en la parábola del sembrador que Jesús presentó al final a la buena tierra, también esta sección última justamente que refleja el buen fruto de aquellos que eran verdaderamente sus discípulos. ¿Se dan cuenta? Como en la parábola, lo mismo aquí en esta sección final. Discípulos que, como decimos nosotros, no les seguían nomás por los panes y por los peces, que estaban dispuestos a perseverar aunque en muchas ocasiones la palabra sea dura y sea difícil de aceptar. ¿Se acuerdan allí? Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 60. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Les molesta? Como diciendo, ¿piensan que voy a cambiar el mensaje? Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos, que en verdad entonces no eran sus discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, símbolo de los discípulos verdaderos, ¿queréis acaso iros también vosotros? No diría, bueno, Jesús ya te quedaron un poco, ¿no? Tratalos bien porque también se te van a ir. No, Jesús ¿qué le dice? ¿Acaso también quieren irse ustedes? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era duro también, ellos también sentían que la palabra era dura, pero no estaban dispuestos a irse, porque ellos creían que Cristo era el Hijo de Dios. ¿Dónde otro lugar podrían ir a encontrar lo que solo Él les podía dar? Y aunque sea duda, entendían que era lo mejor escucharlo. Que le siguen, como dijimos, o que perseveran, aunque la palabra sea dura, que perseveran a pesar de las aflicciones y persecuciones por su causa. Porque el mundo no tiene nada para ofrecerle que sea más valioso que Cristo. Ya lo vamos a ver en su momento, no falta mucho, pero capítulo 13, versículo 44, en la parábola del tesoro dice, además, el reino de los cielos, ya dijimos, todo se trata de esto en esta sección, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. No hay nada más valioso que haber encontrado el reino de los cielos. Por todo esto, no solo se los puede identificar como tierra buena, es una distinción evidente que el reino de los cielos ha arribado a sus corazones. Como estamos notando entonces, y vamos a seguir viéndolo después, todavía no era el tiempo en el que el Mesías reinara sobre la tierra, pero ya Él reinaba en la vida de estos discípulos. Así que el concepto es claro. El reino de Dios es recibido por los creyentes verdaderos y rechazados por los falsos. El tercer concepto clave que el texto progresivamente presenta es que los tipos de terreno representan los corazones humanos. Mateo explica a su audiencia que los falsos creyentes se identifican o por desechar el mensaje de Cristo, aunque muestren cierta apariencia religiosa, o por recibir temporalmente el mensaje, pero alejarse de la fe cuando las cosas se ponen difíciles y su fe es probada,
o por el hecho de que aceptan las palabras, pero el mundo y todo lo que hay en él les resulta más valioso que el vituperio de Cristo. Todos estos casos son una evidencia de falta de buen fruto y por ende de que todavía el reino de Dios está lejos de ellos. Por otro lado, también los creyentes verdaderos quedaron identificados. Son aquellos que oyendo la enseñanza de Cristo tienen fe y como resultado están dispuestos a seguirle pase lo que pase y venga lo que venga. Ellos entienden que no siempre el camino va a ser fácil, que no siempre va a ser simple de seguir, pero no quieren otro camino. Porque en esta senda el Señor va delante de ellos y porque saben que seguirlo puede ser costoso en esta vida, pero que al final les espera la vida eterna que Jesús prometió. Ya lo vamos a ver nuevamente, pero fíjense Mateo capítulo 19, versículo 29. Jesús dice, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Les espera una recompensa gloriosa. Y sobre todo recibirán el tesoro más precioso para ellos, que cuál es Cristo mismo. El apóstol Juan en su primera carta dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Porque estarán con Cristo, porque estarán reinando con Él por toda la eternidad. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 11, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. La pregunta es, ¿acaso hay algo en la vida que valga más la pena que eso? Meditemos en algunas reflexiones acerca de todo lo visto en esta sección final. En primer lugar, en la bendición que cada creyente posee de estar dentro del grupo en este pasaje, al cual se le denomina buena tierra. A veces nos olvidamos del inmenso privilegio que eso representa. O en algunos por ahí está dando vuelta, ¿no? Esa idea de llegar a luchar con la idea de pensar más de nosotros mismos de lo que debemos, de que haya algún mérito personal en nosotros por ser buena tierra. Bueno, de un modo o de otro surge un pensamiento que nos hace ver las cosas como son. Si bien es clave la disposición del corazón y la fe de aquel que viene a Cristo, nunca deberíamos dejar de resaltar que el dar buen fruto solo es posible en virtud de que en su gracia Dios ha obrado cambiando nuestros corazones. Si hay fruto, tiene que ver con que Él, de su buena voluntad, nos ha creado para buenas obras. Como dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Por ende, hermanos, la gloria siempre es para Dios. Negar la honra que Él se merece es un acto de ingratitud horrible hacia aquel que debe recibir toda la adoración por haber obrado en nuestras vidas y hacernos parte de su reino. Nunca, hermanos, perdamos de vista eso, por favor. Asimismo, creo que hay una advertencia legítima que surge de lo visto en esta sección. Si bien es cierto que la respuesta de cada corazón refleja el tipo de fe, eso nos quita el cuidado que cada uno debe tener. Tal vez voy a decir, pero yo no soy el plantado en la espina, yo no soy el de Pedregales, yo no soy el del camino, yo soy buena tierra. ¡Qué bueno! Eso no quita que igual te examines, que examines tu fe. Así se nos indica en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, que examinemos nuestra fe. ¿De qué manera lo hacemos? Bueno, evaluando cuál es nuestra respuesta ante las diferentes circunstancias mencionadas. Cuando la palabra es dura,
A veces estás tranquilo, esto no era para mí, esto es para mi esposa, esto es para él, justo para él, no es para mí. Pero olvídate cuando sea para él. Cuando apunta a ese pecado o esa actitud que en tu interior se está rebelando contra la autoridad de Dios, o cuando no quiere doblegarse ante su autoridad, lo que tenés que evaluar y preguntarte es, ¿cuál es tu respuesta? ¿Arrepentimiento? ¿Sumisión a Cristo? ¿O como el terreno de junto al camino, tu corazón se cierra y no lo acepta? Tal vez no lo decís públicamente, pero tal vez estás buscando maneras de eludir esa realidad que Dios te está mostrando. Muchos luchan con esto. Y en esta era de la tecnología, que es preciosa porque nos da un montón de recursos de información, no hay duda que muchos están buscando un artículo que les diga que lo que ellos piensan es correcto, porque no quieren hacerse cargo de lo que es muy evidente en la Biblia. Otro caso, cuando tu fe es probada y las aflicciones por causa del Evangelio llegan, ¿cuál es tu manera de proceder? Evalúa. ¿Deseos de escapar? ¿Quejas a Dios o enojo por sentirte que no sos merecedor de tener que pasar por eso? ¿O mostrás una disposición fiel a sufrir aflicciones o injusticias por causa de Cristo? Evalúalo. Evalúalo, haz un examen. Cuando la palabra revela ídolos en tu corazón o cosas que están disputando tu lealtad a Cristo, la evaluación es cómo respondes a eso. ¿Estás dispuesto a renunciar a lo que Él te pida para poder seguirlo? ¿Tu corazón está dispuesto? O eso valioso, ¿no? Lo escondes atrás tuyo, que Jesús no lo vea, porque si me lo pide, no sé qué voy a hacer. Si Él me pide eso, que no lo vea, porque por ahí lo va a ver y se va a dar cuenta y va a decir, tenés que dejar eso. Y no quiero dejarlo. Porque me encanta, porque me agrada. Pero Jesús te dice que tenés que renunciar. ¿Estás dispuesto a renunciar a lo que Él te pida para poder seguirlo? ¿Te tiran mal las cosas de este mundo o el vivir para su gloria? ¿Qué reino es la prioridad en tu corazón? ¿El tuyo o el de Cristo? Hay que evaluar, hay que examinar. Pienso que estas advertencias y muchas otras que pueden surgir son las que deberíamos meditar en nuestros corazones para guardarnos, por favor, de vivir solo una profesión de fe meramente superficial. Porque como vamos a ver más adelante, a veces es muy difícil distinguir una fe genuina de una que no es. Porque como el trigo y la cizaña se parecen. Pero uno en el fondo del corazón se va dando cuenta. Simplemente que a veces somos duros y no queremos reconocer. Recuerden, por favor, las palabras de Cristo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Capítulo 7, versículo 21 de Mateo. También surge considerar lo explicado por Jesús en esta sección para cuidarnos de no tratar de suavizar la semilla, pensando que así es más seguro obtener fruto. Eso no existe. No es correcto pensar así. Como vimos aquí, la semilla ha sido la misma, la palabra fue la misma. Algunos creyeron, otros no. No se trató de otra cosa que no sea el tipo de terreno, el tipo de corazón. Del mismo modo, seamos fieles en sembrar en cada corazón y dejemos en manos de Dios los resultados. Tal vez pueda incluso sorprendernos que en un corazón que pareciera poco entusiasmado o receptivo, no termine luego siendo realmente cautivado por el poder del Evangelio. Muchos que están aquí, que hace muchos años discipulan, se han dado cuenta de esta realidad. Gente que parecía que no iba ni para atrás ni para adelante, en un momento, ¡zas!, la palabra toca su corazón y empieza a dar fruto y fruto y fruto. Y dice, ¿qué pasó? Dios llegó a ese corazón, su reino llegó a esa vida.
Porque ese es el poder que solo Dios tiene. No tratemos tampoco de mejorar el ambiente. No se nos dice de que hubiera distintos climas en los terrenos. No se nos dice nada porque esa no es la clave. Todo se resume a la condición del corazón. Deje porque le contemos historias que lo hagan conmover ahí, entonces sí, se va. Mejoremos el ambiente, busquemos por favor un tecladista que empiece a tocar ahí, todos se conmuevan y entonces la palabra va a entrar. No funciona de esa manera. No funciona. Todo se trata del corazón, no de tocar las emociones de nadie. No estoy acá para tocar las emociones. Lo que necesitas es someterte a Cristo, a su palabra. Venir a Él en fe. Así mismo, no te culpes si fuiste fiel en plantarla con fidelidad la semilla y el fruto tal vez en alguien se desvaneció o se ahogó. Del mismo modo, no trates de rebajar o suavizar las demandas del reino para hacerlas más atractivas o deseables para el corazón humano. Tal vez, si no le menciona tanto el costo y le menciona más las bendiciones, se va a venir, le va a gustar más. Sí, le va a gustar más, pero en un momento se va a tener que enterar de la verdad. No estamos acá para retener a nadie. Quien no esté dispuesto a morir por Cristo no es digno de Él y de su reino y nunca va a estar dispuesto a seguirlo hasta que no se arrepienta. No tengo que tratar de convencerte que Cristo es valioso. Vos tenés que verlo a Él y conocerlo y te vas a dar cuenta lo valioso que es. No tengo que forzarte en eso. Vos tenés que estar dispuesto a llevar la cruz. Porque va a pasar, tal vez esa persona se aleje porque se va a alejar de los problemas habituales por causa del Evangelio. Podrá ser que obtenga placer momentáneo por entregarse a los placeres de esta vida y a los afanes de este mundo. Conozco personas así que un tiempo eran creyentes, pero el mundo les pegó mal. Les gustó los placeres de este mundo. Y muchas veces pues trataron de poner excusa, pero en definitiva era su corazón que no se quería arrepentir. Pero aunque tal vez todo eso les pueda solucionar los problemas momentáneos, nada de eso va a resistir ante la eternidad. Todo eso que abrazaron se va a consumir. Y solo los que hayan sido fieles a Cristo en aquel día van a resplandecer como el sol. La buena tierra que durante este tiempo haya dado al fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, será la tierra que recibirá la recompensa de disfrutar del reino venidero del Señor. Como dijo el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Iglesias queridas, bendita esperanza que tienen los que están en Cristo, los buena tierra. Finalmente quisiera hacerle un llamado a aquellos que todavía no están en Cristo. ¿Cómo sabes si todavía el reino de Dios ha llegado o no a tu vida? Bueno, creo que la enseñanza de esta tarde ha sido muy clara. Evalúa con honestidad tus frutos. Te van a dar evidencia de tu fe, si es genuina o falsa, si está viva o muerta en sí misma. Veámoslo así. Si sos de aquellos que no toleran algunas enseñanzas de Cristo porque te parecen duras o aburridas, si te cuesta seguir a Cristo con un compromiso fiel, si te resistís a abandonar las cosas de este mundo que batallan en tu corazón y te impiden rendirte a Cristo, si ves que hay mucho de esto, entonces probablemente todavía estás muerto en tus delitos y pecados. Por lo tanto, necesitas ponerte a cuenta con Dios. Y como escuchaste en esta tarde, cuando se predicó el Evangelio, eso solamente es posible por medio de la obra redentora de Cristo, la cual podés recibir en tu vida si te arrepentís y crees de todo corazón en Él.
¿Entendés, querido oyente? Por favor, con esto termino. La eternidad para vos y para mí está a la vuelta de la esquina. Solo un suspiro nos separa del encuentro ante nuestro Creador. Y cuando llegue ese instante, para vos y para mí no habrá marcha atrás. El que está en Cristo entrará en su reino. El que lo haya rechazado va a quedar afuera. Como dice Juan, 1 Juan 5:11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Te das cuenta? No vale la pena aferrarse a algo en esta vida que no te permite ponerte a cuentas con Dios. Venir a Cristo es mucho más importante que todo eso. Es lo más valioso para esta vida y para la venidera. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vení a Cristo. No lo pospongas más. Oremos. Bendito Dios, te agradecemos por tu palabra tan preciosa que habla a nuestras vidas. Nos hace ver estas realidades, nos hace pensar, reflexionar acerca del resultado, Señor. Oh, Señor, sé que hay personas aquí que todavía están lejos del reino de Dios, que puedan volverse a vos de corazón. Hay personas que sí son parte de tu reino, pero a veces el resultado no es el esperado. Puedan pensar en estas verdades, analizarlas en sus corazones y recordar que Cristo es lo más valioso que tenemos, que nada se compara a tenerte a vos, que todas las aflicciones de este mundo son como nada ante la luz de la esperanza de gloria que nos espera, que nada de este mundo nos puede ofrecer que sea más valioso que Él, y que aunque tu palabra sea dura, es la única que produce vida en nuestro corazón. Que podamos meditar en eso y dar buen fruto, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pónganse de pie, por favor.